Bueno, hay harto que conversar de contingencia con el expresidente de la ADC, ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, actual senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Gracias por acompañarnos. Encantado, Mónica. Buenas noches. Se conocieron hoy día nuevos documentos desclasificados, ya hay otros parecidos que se habían conocido en el pasado, pero específicamente apuntan a Augusto Pinochet como el principal o uno de los principales encubridores del caso Quemados. Esto refuerza la tesis de que no fueron solamente los exconscriptos que se pusieron de acuerdo, sino que aquí hubo una actuación institucional de una operación de encubrimiento. Absolutamente. Quiero decirlo más claro. O sea, aquí hemos hablado de pacto de silencio, ¿no es cierto?, que ya es grave. Y efectivamente ha habido pactos de silencio en todos estos casos. Pero aquí, más que eso, ha habido un encubrimiento institucional. ¿Por qué? Porque la política sistemática de represión, de violación a los derechos humanos, fue lo que técnicamente se llama terrorismo de Estado. O sea, en la dictadura de Pinochet se montó un aparato de terror que significó asesinar más de 3.000 personas, torturar a más de 30.000 personas, etcétera, para justamente infundir terror en la población. Eso fue la dictadura de Pinochet, eso es el terrorismo de Estado, esas son las violaciones a los derechos humanos. Ahora, esto es contradictorio con lo que le escuchamos al ministro de Defensa Gómez, porque él decía que los pactos de silencio y las operaciones son entre criminales solamente. Pero no solo esto, sino que las declaraciones, no solo esto me refiero a los informes clasificados, sino que también las declaraciones de los conscriptos nos hablan no solo de criminales que se ponen de acuerdo, sino una institución, como decíamos, que participa con recursos, con personal superior en el encubrimiento. ¿Sabes lo que pasa, Mónica? Que esto depende mucho de las experiencias que uno ha tenido personales. Yo fui abogado de la Vicaría de la Solidaridad, como usted dice, entre el año 79 y el 82. Y uno ahí vio todo lo que tenía que ver, desde el punto de vista de la acción de la DINA, de la CNI, del Estado chileno, ¿no? En una política sistemática de represión, ¿no? Pero además, me refiero porque ya, lo de la represión institucional a estas alturas pocos lo discuten, pero, bueno, todavía algunos lo discuten, pero poco. Pero el encubrimiento institucional, en el cual usted afirma que está de acuerdo que existió. Así es. No así el ministro de Defensa de su gobierno. ¿Implicaría entonces que el ejército debiera pronunciarse sobre este tema? Porque más allá de quienes hayan estado en el pasado de acuerdo, a cargo de la institución y quienes estén ahora, las responsabilidades institucionales comprometen a la institución en sí. Mónica, primero no conozco las declaraciones del ministro de Defensa, pero aparte de eso, sí conozco las declaraciones en su momento del comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire. No, pero estoy hablando del ejército de ahora, que no ha hablado después de los últimos acontecimientos. Pero déjeme responderle, porque voy a su pregunta, ¿eh? Juan Emilio Cheire, como comandante en jefe del ejército, era el gobierno del presidente Lago, reconoció la responsabilidad del ejército, y así lo llamó, en las violaciones a los derechos humanos. Publicó, ¿no es cierto?, usted se recordará, el Nunca Más, y publicó El Ejército Pertenece a Todos, en que por primera vez institucionalmente se reconoció la responsabilidad del ejército en la violación de los derechos humanos. Le quiero decir, no fue un tema de casos aislados, de personas, de pactos de silencio entre superiores e inferiores, fue una política de Estado, hubo encubrimiento institucional, ¿no? Esa fue la característica de la dictadura de Pinochet durante 17 años. Entonces, ¿cómo se entiende que frente a los últimos acontecimientos del caso Quemado, usted entiende que el ejército todavía no hable sobre ese caso en estos días? Bueno, uno siempre espera más, ¿no?, desde el punto de vista... ¿Qué esperaría usted? No, yo esperaría que obviamente el ejército, que es jerárquico, ¿no es cierto?, que es jerárquico sobre todas las cosas, haga un llamado derechamente a todas aquellas personas que tengan información a colocar esa información. Mire, Mónica, ¿cuál es el vaso medio lleno de esto? Porque seamos también positivos. No hay una sola transición en el mundo, ni una, en los últimos 40 años, que haya avanzado tanto en materia de verdad y justicia como la transición en Chile. Usted veía las cifras que daba el Ministerio del Interior en el día de ayer. ¿Cuántos oficiales están siendo procesados, están condenados 25 años después de haber recuperado la democracia? Entonces, reconozcamos que hemos sido eficientes desde un punto de vista comparativo, senador, no un punto de vista ideal, sí, para avanzar en esta materia. Senador, el ejército, que institucionalmente violó los derechos humanos y las otras fuerzas armadas y de orden también, usted así lo señala, y que institucionalmente también se llevó a cabo una operación de encubrimiento, no solo en el caso Quemado, sino en el otro. Es hora de que, más allá de palabras como el Nunca Más de Cheire, es hora de que el ejército y las fuerzas armadas y de orden pidan perdón, porque perdón es una palabra que jamás hemos escuchado de ningún comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ni de orden. ¿Sabes lo que pasa, Mónica? Primero, el tema de
de la responsabilidad institucional está en el informe Rettig, sistemáticamente desde esa época. En segundo lugar, yo creo que no corresponde que uno como autoridad del Estado ande pauteando al ejército para que pida perdón. O nace o no nace. O sea, esa es una actitud, ¿no es cierto?, que solo el ejército pudiera tomar. Evidentemente que enaltecería al ejército de Chile, que es una gran institución a través de nuestra historia. Y que ha dado pasos muy significativos en lo que fue, ¿no es cierto?, la mesa de diálogo, lo que fue el informe Walech y la respuesta, ¿no es cierto?, del ejército. Le insisto, el comandante en jefe Juan Emilio Cheire. ¿Ayudaría la paz social que las Fuerzas Armadas y de orden institucionalmente pidieran perdón por las violaciones de los derechos humanos? Evidentemente que sí, porque recuerde usted el impacto que tuvo en Chile el año 90-91, cuando Patricio Aylwin, jefe de Estado, no solo jefe de gobierno, a nombre de la nación, ¿no?, pidió perdón por todos estos hechos que hemos conocido. Bueno, asumiendo su calidad de jefe de Estado, evidentemente que esto cobraría mucha fuerza. Si las Fuerzas Armadas y de orden, porque no fue solo el ejército, esta fue una política sistemática de 17 años, fue la DINA y fue la CNI, fue de principio a fin. Fíjese que el caso de Carmen Gloria Quintana es del año 86. Fíjese que el caso de los degollados, José Manuel Parada, Natino Guerrero, es de febrero del 85. O sea, 12 años después del golpe militar. Quiero decir, no me hablen de la amenaza marxista, de la guerra civil. Por eso le quiero decir, nunca dejó de ser una política sistemática la represión. Siempre esa fue la base. Y el encubrimiento. Siempre fue la base de la dictadura. Manuel Contreras está grave de salud. Se ha aclarado por parte del gobierno que a raíz de una normativa no se le va a rendir honores como general en retiro. Ese es un punto. Pero ¿usted entendería que algún miembro del ejército en servicio activo asistiera a un funeral de Manuel Contreras? La ex ministra de Defensa, Viviane Baranlot, dice que si algo así ocurriera, ella cree que debieran ser pasados a retiro. Mire, yo quiero rescatar, Mónica, porque en esto hay que tener grandeza, las declaraciones de ayer del presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín, que dijo, ¿no es cierto?, Manuel Contreras no debiera morir como general de la República. Yo creo que eso tiene valor. Las declaraciones de Andrés Chadwick, usted lo recuerda el año pasado, ¿no es cierto? Entonces, aquí ha habido gestos en distintos sectores, pero a lo mejor, como usted insinúa, y tiendo a pensarlo, pero insisto, no conviene pautear esto, a lo mejor ese perdón está pendiente, efectivamente. Perdón, las declaraciones de Carmen Gloria Quintana estos días, pero la grandeza de las declaraciones de Carmen Gloria Quintana. ¿Usted entendería que algún miembro en servicio activo del ejército fuera al funeral de Manuel Contreras? Es que eso depende del carácter institucional que tenga ese funeral. Obviamente, si una persona es privada de su condición de general, por eso decía las declaraciones de Hernán Larraín, para que no se diga es un tema de la izquierda o la centroizquierda, o quienes fuimos oposición a la dictadura, tiene mucho valor. Yo preferiría, obviamente, que no tuviera ninguna connotación institucional, de ningún tipo. Que no se realizaran instituciones en recinto militar, por ejemplo. Bueno, mire, yo estaba recordando mientras usted me preguntaba cuando fue el funeral de General Pinochet, sí, pues, ¿no es cierto? Que fue, bueno, en fin, un protocolo, la escuela militar. Tuvo la ministra de Defensa. ¿Usted se acuerda, Mónica, cómo trataron al general Cheire en ese funeral? Lo que le dijeron, cómo lo insultaron, cómo lo escupieron. Le quiero decir, reconozcamos que aquí también ha habido gestos de grandeza, ¿no? O el saludo del general Salgado con Pamela Pereira en la mesa de diálogo. Sí, yo quiero entender cómo se imagina usted que debiera ser el funeral de Manuel Contreras, ¿en un recinto privado y no del ejército? Ojalá, o sea, lo más de bajo perfil posible y no institucional. Y no institucional. Yo creo que sin asistencia, porque... Perdón, ¿sin asistencia de personal militar en servicio activo? Ojalá que no. ¿Por qué significaría eso? Bueno, una persona en servicio activo, ¿no es cierto?, que viste el uniforme, que es depositario de la confianza que en él o en ella brinda la ciudadanía, ¿no es cierto?, que cuando uno asiste a un funeral de ese tipo, ¿no es cierto?, tiene una connotación institucional. Yo preferiría, me está preguntando mi opinión, que no tuviera ninguna condición institucional. Y le insisto, que ojalá esa persona al momento de morir, ¿no es cierto?, porque a todos nos llega la hora, no tuviera calidad de general. Pero eso tendrían que legislar ustedes entonces. Bueno, habría que ver los aspectos técnicos, legislativos. No se puede ser, no sé, reglamentariamente no se podrá. No he visto el tema técnico, le quiero decir. ¿Y no sería importante legislar sobre eso para que cualquier persona en retiro condenada por violación de los derechos humanos pierda? Puede ser, indudablemente. Le recuerdo que en la Constitución está resuelto el tema de la ciudadanía. Una persona condenada a pena aflictiva pierde su calidad de ciudadano.
Pero no al grado militar. Evidentemente, puede ser una posibilidad. Quiero llevarlo a otro tema. Hoy día se vuelven a conocer estos correos entre las FARC y el Partido Comunista. Desde la Fiscalía, el fiscal Arias explica que no se llevó adelante un proceso porque en Chile, o sea, escribirse correos con un grupo como las FARC de otro país no es constitutivo de delito. Mi pregunta es, ¿qué cree usted? Porque usted dijo que el Partido Comunista debiera dar explicaciones. ¿Qué es lo que tiene que explicar el Partido Comunista? A ver, aquí hay un reportaje en la revista ¿Qué pasa? En el día de hoy, que acabo de leerlo, leí la declaración del Partido Comunista sobre ese tema. Lo único que yo he dicho es que el Partido Comunista debiera poder decir, ¿esos correos electrónicos son efectivos o no son efectivos? ¿Son reales o son ficticios o son un invento? Eso es lo único que he querido decir. Y también allí se insinúa algo muy grave, ¿no? Que se habría ofrecido la posibilidad de que 8 o 10 dirigentes mapuches fueran, ¿no es cierto?, a los campamentos de la FARC en Colombia. Eso no, pero está en los correos. Sí, pero no vinculado al Partido Comunista. Bueno, el link que yo no entiendo es cómo se establece entre FARC, PC y los mapuches. Pero mira, Mónica, déjeme decirle algo. Este hecho que estamos conociendo hoy día, en realidad no es nuevo. Esto fue señalado el año 2008, hace 7 años. Apareció este antecedente. Le digo más, fíjese que en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, a quien nadie acusará de izquierdista, no hubo absolutamente ninguna acción en esta materia, ¿no? Que habría sido entregada formalmente con anterioridad al Ministerio Público en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, por el director de la ANI, Gustavo Villalobos. Entonces, estos hechos de hoy ya estaban presentes en el 2008. Creo que lo nuevo son los correos electrónicos, entiendo que ese detalle, ¿no es cierto?, no se conocía. Bueno, la Fiscalía lo conocía. ¿La Fiscalía hizo su pega aquí o no? Porque la Fiscalía dice que investigó exhaustivamente. Hubo una petición de extradición. Y dicen que colaboraron con esa petición. Aparentemente, no tengo por qué negarlo, colaboraron con esa petición, pero Colombia se desistió de la petición de extradición. ¿Se fija o no? Entonces, yo no tengo nada que imputar al Ministerio Público o a la Fiscalía. Aparentemente esto no sería constitutivo de delito en Chile, pero yo me refiero más bien al tema político. O sea, esos correos electrónicos no nos pueden ser indiferentes, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de correos desde el año 2004-2007. O sea, plena democracia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿a usted le parece condenable el solo hecho que se escriba o el Partido Comunista con dirigentes de la FARC? Yo creo que revela una concepción de una política militar. La FARC es más que política militar, ¿no es cierto? Ha cometido actos de terrorismo, de sabotaje. ¿Por eso a usted le parece condenable el hecho que el PC se escribiera con miembros de la FARC? Yo no ando condenando a la gente, a los partidos políticos, somos parte de este gobierno. Yo lo único que digo es algo muy sencillo. ¿No es cierto? Que más allá de la declaración pública que leí atentamente del Partido Comunista, bueno, que nos diga si los correos existieron o no existieron. Porque como son en plena democracia, y creo no equivocarme en los años que le di, ¿no es cierto?, 2004-2007, entiendo que fueron escritos en esos años, o sea, estamos hablando de una experiencia muy reciente. Entonces, cada partido político tiene que saber transparentar, nacional e internacionalmente, cuál es su visión respecto a una política militar en democracia, porque ahí no hay dictadura en Colombia. De hecho, es el único país, ¿no es cierto?, que no ha tenido dictadura en América Latina en los últimos 30, 40 años. Entonces, yo creo que sería positivo que esa declaración pudiera provenir del Partido Comunista, porque no la vi en el comunicado público, por eso le digo. Para cerrar, hablando de aclaraciones, hoy día también se conocieron las declaraciones en la Fiscalía del empresario Gonzalo Vial. Y él decía que efectivamente había tenido una reunión en que estaba Sebastián Dávalos, Natalia Compañón, empresarios chinos, y en esa época Sebastián Dávalos se desempeñaba en la Direcom. Hay contradicciones entre esta versión y la versión de Sebastián Dávalos. ¿Es algo que se debe aclarar? ¿Le preocupa ese tema? Pero ¿sabe lo que pasa, Mónica? Esta es mi aproximación al tema Cabal, también al tema Penta, al tema Sokivich. Por Dios que se ha avanzado en la investigación. O sea, en aras de la transparencia, ¿no?, de que las instituciones funcionen, esto nos está demostrando que realmente se está llegando, ¿no es cierto?, al fondo de la investigación. Le menciono Penta, Sokimich y Cabal, que han sido que en Sokimich se avanza tanto porque están totalmente, que es lo que alega también la UDI, mientras avanza Penta muy rápido, Sokimich va paso tortuga, y el Servicio de Impuestos Internos, que tenía querellas preparadas, no se querella. Es que la explicación que dio el fiscal nacional, que yo no tengo por qué no creerle, la máxima autoridad del Ministerio Público, al separar Penta de Sokimich, es que la investigación de Penta efectivamente estaba más avanzada, ¿no? Y la investigación de Sokimich, que al parecer es más compleja y que ha tomado más tiempo, está menos avanzada. Entonces, yo creo que... Pero el Servicio de Impuestos Internos no se querella. Bueno, yo no sé, no tengo los antecedentes de lo que pasó hoy día. Yo vengo llegando de
de San Felipe, el digo hoy aniversario día, en 275. general, sigue sin querellarse contra SQM Solar, sigue sin querellarse contra SQM, en varios de los temas, y muchos se preocupan porque justamente esa arista toca a personeros de la nueva mayoría y dicen, bueno, va más lento el Servicio de Impuestos Internos, que depende de este momento, gobierno. Mónica, o sea, apenas se supo el fallo respecto de Claudio Aguiluz, creo, ¿no es cierto?, de la región del Biobío, Renovación Nacional. Ayer entiendo que el Servicio de Impuestos Internos presentó su querella. Sí, por ley de donaciones y no por ninguno de los tres delitos que pretendía formalizar Mónica, la Fiscalía. yo soy parlamentario, o sea, yo no soy fiscal, yo no soy juez. Yo respeto la separación, ¿no es cierto?, de los poderes públicos. Estamos en un sistema presidencialista. No, si lo puntualizamos, usted dice que habían avanzado tanto, entonces... Es que ¿sabe lo que pasa? Que no me gusta opinar mucho respecto a temas que no conozco los antecedentes que tiene el fiscal, que tiene el juez, pero lo que constato es que si hay algo que aquí está ocurriendo, es que las instituciones están funcionando, o sea, sin interferencia externa alguna. Eso es absolutamente lo contrario que se está investigando, la interferencia del propio gobierno, por ejemplo, en el caso SQM. Por favor, ¿qué interferencia, Mónica? O sea, la reunión, por ejemplo, denunciada entre Andrea Palma, Michelle Jorrat, el señor Vargas y Samuel Donoso de SQM, pidiéndole que no se avance. Supongamos que todo eso sea, pero supongamos que todo eso sea cierto. Mi afirmación sería, a pesar de todo eso, el Ministerio Público está haciendo la pega. Sí. ¿No es cierto? Y está avanzando en la investigación. Lo está haciendo. Bueno, pero Mónica, aquí hay un cuestionamiento a las instituciones públicas y privadas, hay una crisis de confianza y credibilidad. Nuevamente, el vaso medio lleno, lo que yo constato, ¿no es cierto?, es que las instituciones funcionan. Impuestos Internos fiscaliza, ¿no es cierto?, la Fiscalía investiga, los jueces fallan, hay separación de los poderes públicos, y todo esto se está investigando en aras de la transparencia. Yo soy presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia, estamos viendo cómo perfeccionar la legislación. Tenemos 18, que la gente lo sepa, 18 proyectos de ley, incluidas 3 o 4 reformas constitucionales, que estamos... Entonces, uno se pregunta, claro, siempre podemos hacer más, pero Mónica, que estamos avanzando en términos de probidad y transparencia, yo diría como nunca en la historia contemporánea de Chile, y eso es positivo. Su opinión, señor Walker. Muchísimas gracias por habernos dado en CNN Prime. Buenas noches. Gracias.